¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. La Junta de Política Monetaria del Banco de Japón aprobó por unanimidad mantener el programa de compra masiva de deuda pública y activos de riesgo que inició en abril de 2013, para así duplicar la base monetaria del país y lograr una inflación interanual que se sitúe en torno al 2% para el próximo año. Este y otros temas internacionales conversamos con Rubén Catalán, analista senior de Economía y Renta Fija BCI. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Tuvo un buen repunte la bolsa japonesa en el día de hoy, un espaldarazo a las medidas que ha instaurado Shinzo Abe, el primer ministro, para activar a esta economía y sacarla de la deflación. Sí, bueno, a ver, del tema japonés lo que nos tenemos que acordar, ¿cierto?, es que ellos vienen saliendo, están intentando salir de un periodo muy largo, ¿cierto?, de deflación. Un periodo que desde prácticamente inicio de los 90 en que están metidos. Y esto se está intentando hacer con, digamos, tres grandes reformas o tres grandes áreas en donde el gobierno ha intervenido. Una es el mercado monetario, en donde primero se modificó la expectativa de inflación, ¿cierto? Se elevó el target inflacionario por parte del Banco Central, cosa de que digamos, los consumidores, las empresas, en la medida que este nuevo target fuera creíble, viéramos que efectivamente empezaban a haber alzas en precios. Ya. Por otro lado, y eso también acompañado de una política monetaria en el fondo bastante expansiva. Por otro lado, reformas en lo que tiene que ver con, digamos, gasto fiscal, ¿cierto? También un paquete de estímulos bien interesante. Sabemos que la economía nipona es una de las más endeudadas del mundo, si no la más endeudada. Exactamente. Entonces ahí hay un tema que tener en cuenta, que la deuda ellos principalmente es de agentes locales. En general la economía japonesa versus otras economías desarrolladas tiende a ser un poquito en lo financiero más, digamos, aislada que, no sé, Europa o Estados Unidos. Entonces, se están intentando, por ejemplo, mediante la tercera patita, que son las reformas estructurales, que haya una mayor participación de inversionistas extranjeros y, en el fondo, generar medidas también que vuelvan a aumentar la productividad en Japón. Entonces, por ejemplo, dentro de todos estos paquetes de reformas, uno fue el aumento del IVA, ¿cierto?, por todo el tema fiscal. Que tuvo una injerencia directa en una contracción un poco del consumo. Exacto. O sea, vimos dos efectos, porque primero, antes de el inicio, en el fondo, de esta nueva tasa de IVA, la gente se apresuró a consumir, ¿cierto? Y vimos un aumento muy fuerte en el consumo y, por lo tanto, en el PIB, que generó, digamos, mucho optimismo en su momento, pero oye, ojo, porque en realidad al mes siguiente, en que ya teníamos esta nueva tasa de IVA, esto se calmó. Entonces, el punto es cómo lo hace Japón para que efectivamente podamos salir de este periodo de deflación y, en el fondo, ahí está la tercera, digamos, área, que son las reformas estructurales, y ese es el punto, yo creo, donde todavía no está tan claro si va a lograr en el fondo conseguir los objetivos o no. Ese es el desafío que tiene Japón y que también tiene China, porque también está instaurando reformas estructurales de pasar de una economía intensiva en inversión a una economía ya más fundada en el consumo interno. Y este viernes tuvimos cifras con respecto a China, con respecto a la producción industrial, que fueron bastante buenas. 8,8 el crecimiento en el mes de mayo. Eso obviamente que genera una mayor calma a nivel internacional sobre la evolución que va a tener este gigante asiático. Sí, también, para entender más o menos de dónde veníamos, en toda la primera parte del año, la economía china empezó a mostrar señales de desaceleración, de debilidad. Los últimos datos que hemos tenido, en particular los PMI, en el fondo las mediciones de manufactura, ¿cierto?, nos daban cuenta que, oye, parece que efectivamente las medidas que se instauraron, se hicieron medidas en el fondo de estímulo que fueron muy específicas, muy, digamos, dirigidas con pinzas hacia sectores muy particulares. ¿Por qué? Porque China tiene, digamos, el problema de la desaceleración, por un lado, ¿cierto?, en donde la inversión empezó, digamos, a aflojar un poco, y ellos lo que quieren intentar, como tú bien decías, es que el consumo sea lo que lo reemplace. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, un consumo que se basa en crédito es algo que ellos quieren evitar. ¿Por qué? Porque existe todo este tema del shadow banking, ¿cierto?, que ¿a qué se refiere? A que las empresas empezaron a endeudarse de forma muy rápida por mercados informales, y eso el Banco Central no quiere fomentarlo. Por ende, por ejemplo, una baja en la tasa de política es poco probable. ¿Por qué? Porque eso te va a incentivar de nuevo a que se tome crédito por este shadow banking. Por el otro lado, por el lado, digamos, del estímulo fiscal, también el estímulo fiscal tradicionalmente se hace, digamos, como inversión en carreteras, en infraestructura, y ellos la parte de la inversión tampoco la quieren
en el fondo quieren que el consumo sea el que repunte. El consumo y también las pequeñas y medianas empresas, por eso han desarrollado una serie de estímulos que van precisamente en lograr, ¿no es cierto?, que el crédito fluya a estas empresas que son las mayores generadoras de empleo, tanto en China como en todo el mundo. Exacto. Rubén, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias, Paulina. Y así finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.